Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra temporada 2. Hemos ido creciendo. Nuestro primer capítulo en un set nuevo, además, como ustedes van a poder ver, desde siempre Cielos de un Elefante. Y tenemos una nueva invitada. Vamos a inaugurar esta nueva temporada con Jessica Pinto, ella es enfermera. Hola, Trabaja en urgencia. Hola, Jessica, un gusto tenerte acá. gracias Además es igualmente. procuradora. Vamos a hablar de un tema que es muy contingente y el cual habitualmente nosotros no sabemos, que tiene que ver justamente con las donaciones de órganos, las donaciones de piel, así que esperamos que les sea útil. Bienvenida, Jessica, un gusto tenerte acá. Igualmente, un agrado para poder, la idea es expandir un poco la idea de lo que significa el procuramiento en Chile, Ujú. ¿ya? La palabra procuramiento ya es como que nadie sabe lo que es. Que claro, partamos un poco por eso, Ya, porque habitualmente cuando yo te conocí, tú me dijiste, no, yo soy enfermera, sabemos más o menos lo que significa eso, trabaja en urgencia, pero procuradora. ¿Qué es procuradora o qué significa eso? en el, desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Estamos hablando de procurar órganos, es decir, es un procedimiento en donde extraemos órganos, tejidos, huesos, podemos traer también piel de un paciente con muerte encefálica para que sean donados con fines terapéuticos a un receptor. Eso es lo básicamente y simple eh, para que la gente entienda lo que es procurar, ¿ya? ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, ¿Cómo te gestionas para ser procurador? ¿Esto está diseminado en todos los servicios de salud, en las clínicas? Cuéntanos un poco, claro, Jessica, de eso. la idea es que en Chile la tasa, digamos, de donación de órganos es bastante baja en relación a Europa y al resto de los países latinoamericanos. Y la idea es que para concientizar a la gente, todos los hospitales en Chile y las clínicas también están haciendo unidades de procuramiento. Para eso se tienen que formar las enfermeras em, en la especialidad, digamos, en el fondo tienes que tener cierta experiencia clínica y acreditarte como procuradora, donde te enseñan en términos del punto de vista legal, lo que significa, porque hay mucho tema legal de por medio, y todo lo que es el manejo del paciente crítico. Lo que se procura en general, o los pacientes que uno procura son pacientes neurocríticos. La mayoría son pacientes neurocríticos, por lo menos desde mi experiencia, y o un porcentaje menor son pacientes con hipoxia cerebral, ¿ya? Que han sufrido hay una injuria cerebral, por ejemplo, por un ahogamiento o por un paro cardiorrespiratorio recuperado, y ese paciente queda con un daño neurológico producto de la hipoxia cerebral. ¿Ya? Esos son los pacientes que uno en general busca o pesquisa, porque en el fondo todo está orientado a la pesquisa precoz de pacientes que eventualmente van a ser eh, o potencialmente donantes. ¿Ya? En Chile tenemos una ley Sí, que permite eso. Si me claro, equivoco, me corrige, Jessica, la ya, 19.541, ¿cierto? exactamente, Esa es la ley que nos rige todo lo que tiene que ver con el proceso de donaciones. exacto. Esa ley, en términos generales, para que la gente sepa, ¿qué significa? Si todo por ser chileno estamos, digamos, bajo este paraguas que se llama esta ley. Claro, en el fondo todos los chilenos somos donantes, todos, ¿ya? Todos los mayores de edad. Los niños tienen una condición especial, ¿ya? Pero antiguamente te preguntaban cuando uno iba a sacar la licencia a conducir, ¿no es Exacto, cierto? sí. O te preguntaban Con el con carnet. el carnet. Y eso generó errores y se dieron cuenta que en realidad no era tan em, segura la certeza de que tú querías ser donante o no. Entonces, en el 2013 se sacó, digamos, esa pregunta que te hacían y se dio por ley, bajo esta ley, ¿no es cierto?, de que todo chileno es donante si es mayor de 18 años, ¿ya? Por lo tanto, si tú no quieres ser donante, tienes que decirlo en vida. No soy donante, tienes que hacer eh, tienes que notificar al servicio, al registro civil, de que tú no quieres ser donante. Eso mediante un Y esto cuerpo. lo haces a través de un poder notarial, donde tú en vida, ¿no es cierto?, lo dejas manifestado para que quede en el registro nacional de donantes, donde tú,
cuando tú tienes un paciente que lo pesquisaste, ¿no es cierto?, que está con un accidente cerebrovascular, tú cuando quieres saber si el paciente es donante o no, que manifestó esa voluntad, el servicio de registro civil está anotado ahí, como donante o no donante. Si no está como donante, quiere decir que esa persona hizo el trámite. Perfecto. Si no lo hace y no queda registro, por lo tanto sigue siendo donante. Por lo tanto, es súper importante que las personas que no quieren ser donantes tienen que manifestarlo legalmente a través de un trámite que se hace. Si no, quedas como donante. Y eso queda automáticamente en el registro. Automáticamente en el registro. Entonces, cuando tú consultas en la plataforma que se ocupa las personas que estamos en el procuramiento, tenemos acceso a una plataforma. En la plataforma tú pinchas una ventanita y te dice si es donante o no es donante. Y si no es donante, te aparece, ¿no es cierto?, el trámite, digamos, que esa persona no es donante. Aún sin embargo, eso no te impide que tú, si este paciente llega finalmente a muerte encefálica, tú vuelvas a preguntar a los familiares. No está prohibido que tú vuelvas a preguntar, porque puede ser que esa persona se haya arrepentido y lo haya manifestado, que haya conversado con la familia y haya dicho, ¿saben qué? Yo hice el trámite, pero en realidad cambié de opinión, pero que no haya hecho nada después. Entonces, la última voluntad la manifestó verbalmente, por lo menos es válido preguntarlo nuevamente. Y la familiar puede ratificar o decir, sabes que en realidad no vamos a donar nada porque aquí está escrito y en realidad lo que él dijo después no nos importa. Exacto. O por el contrario, puedes decir, sabes que independiente de que diga que no es donante, vamos a donar igual. ¿Qué puede ocurrir? Exacto. No me ha ocurrido, pero está esa posibilidad. La ley, digamos, en el fondo, no es que me obligue, pero me permite a mí preguntarles a pesar de la negativa. Perfecto. Tú hablabas también de una tasa muy baja de donantes, ¿ya? Sí. Desde tu experiencia, Jessica, ¿por qué crees que pasa eso en nuestro país? Primero yo creo que porque la gente es muy desconfiada. Siempre la gente piensa en el tráfico de órganos, en la venta de órganos, en que hay... ¿Existe eso? No. Es súper difícil porque para que el órgano esté vital, tienes que tener al paciente en un lugar intrahospitalario. O sea, no puede ser alguien que tú, no sé, pues lo pillé en la calle y no sé, pues le saque el riñón y mantenga ese riñón, no En se el puede. refrigerador. En el así. refrigerador, por decirte así, ¿te fijas? No es tan así la cosa, eso es como más fantasía en realidad. A lo mejor en otros países, no sé, si más tránsfuga, pero acá, digamos, la ley es sumamente clara y está todo centralizado. La Corporación Nacional de Trasplantes es el que te dice y es el que maneja dónde se va a ir el órgano que tú procuraste, dónde se va a ir y con quién se va a ir. Tú como procuradora no tienes esa información, ¿ya? No sabes, tú solamente tienes que preocuparte de que ese órgano que tú vas a entregar esté vital. Perfecto. Esté vital y que el paciente que esté con muerte encefálica, después vamos a definir eso, Sí. esté en las óptimas condiciones que la ley te pide, ¿no es cierto? Y que los protocolos te exigen. No cualquier paciente es candidato a procuramiento. Hay exclusiones, hay enfermedades de base que te impiden, edad, por ejemplo, etcétera. Aunque siempre uno te puede enfrentar a pacientes añosos, pero se conversa en el momento si hay algún órgano que igual puede servir. A veces un órgano te puede servir no para un trasplante definitivo, pero para un trasplante de, por ejemplo, de salvataje. Perfecto. Puede servir también, se puede usar. O sea, no es tan descartable alguien así dijera, oye, tiene 70 y 80 años, pero puede ser un paciente que tenga sus riñones buenos, por ejemplo, a pesar de que tenga 80 años. ¿Te fijas? Buen punto, porque muchos piensan que en general toda esta situación de donación se da en edades más tempranas, ¿ya? Claro, son desde los 6 meses hasta los 79 años, casi los 80 años, ¿ya? Pero está la posibilidad y eso se ve en el momento. Se ve en el momento y se conversa con con la persona que está coordinando en ese momento el procuramiento contigo, que es de la central. Tú siempre cuando estás ya procurando a alguien, estás conectado vía telefónica con el procurador de la central.
que el que te dice, sí, mira, tenemos un receptor para el corazón, él sabe dónde, y él va a manejar, o ella, generalmente me han tocado hombres a mí, Ujú. que ellos son los que manejan el transporte, los tiempos, de dónde está el receptor del corazón, dónde está el receptor del hígado, de las córneas, del riñón. Tú puedes donar páncreas, puedes donar piel, ¿ya? Piel de cadáver también se puede donar, y piel de paciente vivo, que yo también lo he hecho. Perfecto. ¿Ya? Que eso es como más extraño, está como se está haciendo ahora, pero que se dona en pacientes, por ejemplo, con abdominoplastía, Ujú. pacientes con cirugías bariátricas, que se le hace la abdominoplastía posterior después de la caída de piel. Claro. Esa piel, que es de paciente vivo, también se dona. Y se hace un procedimiento, un procuramiento de piel en paciente vivo. Y también tiene todo un protocolo donde se le informa al paciente, el paciente tiene que dar su consentimiento, se le toman pruebas de sangre, etcétera, etcétera. Hay ciertas condiciones que tiene que tener esa piel, y esa piel es una piel que se procura en pabellón, igual que los otros órganos, pero no se maneja de la misma manera que un riñón, Claro. o, ¿te fijas? Se mantiene en una temperatura especial y se lo lleva, en este caso, la central, el Banco Nacional de Piel está en el Hospital Paula Jarquemada, está en Santa Rosa. La Santa Rosa. Ya, ahí está la gente que procura piel y tejidos. Ya piel, tejidos, me refiero a piel, a hueso, a amnios, también se procura. Expliquémosle, porque la gente a lo mejor no sabe Ya, que una... el amnios es la bolsa amniótica donde está el bebé, Ujú. ¿ya? Y se procura, el amnio es la bolsita, ¿no es cierto?, que tiene ciertas características que son impresionantes, impresionantes. Es una bolsa que tiene características de elasticidad, tiene ¿cómo se llama? De manejo del dolor, ¿ya? Así es como analgésico, tiene capacidades antibióticas, por decirlo así. Entonces, tú procuras en cesáreas programadas, ¿ya? Mm, Esas pacientes, obviamente siempre con la venia de la paciente, ¿no es cierto? Y se hace un protocolo de seguimiento con exámenes de sangre, se descartan patologías que la madre no pueda, digamos, donar por enfermedad, por ejemplo, que sea portadora de VIH, por ejemplo, o sea portadora de hepatitis B, ya, o tenga portadora de sífilis, que puede ser, sí. ya, ¿no es cierto? Porque todavía existe sífilis en este país, aunque la gente no lo crea, y hay acta. Entonces esa membrana se procura, se saca, se trabaja en pabellón y se la lleva, ¿no es cierto?, la matrona o la enfermera en pabellón, la maneja de una forma y se la lleva al hospital donde hacen parches de líquido amniótico, son unos parches, o sea, perdón, de la membrana amniótica, donde tú lo ocupas se ocupa mucho con parches oculares. Mm, Para cirugías oculares, para heridas oculares, se ocupa también para úlceras de diabético, andan muy bien y son de menor costo. mira. Son de menor costo. Sí, se hace en los hospitales, se está haciendo mucho. Estuve con las enfermeras del hospital en el norte, no me recuerdo bien de uno de los hospitales del norte se procura harto amnio y tenían resultados muy buenos. Hay un hospital acá, si no me recuerdo, es San Juan, que procuran amnios y tienen un banco de ellos, de amnios Propio. propios y para sus pacientes, porque tú puedes armar tu banco de piel con ciertas características que tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y por supuesto por las enfermeras que manejan todo esto, que son las enfermeras del Banco Nacional de Piel, que son las enfermeras del Paula, que son las que me enseñaron a mí y a mi otra colega, que somos las procuradoras, del manejo de la piel. Entonces hay ciertos protocolos, ciertas cosas, el refrigerador, el congelante, miles de cosas que uno tiene que tener preparadas. No es llegar y hacerlo. Puedes tener la voluntad, pero tienes que tener ciertas condiciones. Exacto. La voluntad empieza primero por donar. Eso es lo primero que puedes hacer. Tú puedes empezar como incentivando a la gente, a las madres y en la misma comunidad de donde tú trabajes, porque la gente no sabe eso. No, no. No sabe que se puede procurar amnios, por ejemplo, o que tú puedes procurar, suponte, una abdominoplastía o una mamoplastía de reductora. Las También. mamas también las puedes donar.
puedes donar también piel de mama. Y se trabaja la piel, obviamente es una piel que tiene grasa, ¿no es cierto? Ya se maneja. Y las enfermeras que hacen, que son todos enfermeros, ahí yo hago notar eso, son solamente enfermeros, Al donde procurador, solo enfermero, perdón que te interrumpa. sí, o sea, en general, no, me estoy refiriendo a las enfermeras que están en el hospital, en el Perfecto, Paula, son perfecto, enfermeras que preparan la piel, son todos enfermeros, que te dejan la piel como parches, perfecto. planitos con ciertas dimensiones que ellas las tienen congelado ahí, y tú, por ejemplo, para un gran quemado, y tú pides piel ahí. Nosotros pedimos piel una vez para una chica que tuvo un deforramiento en un antepié, le iban a amputar el pie y finalmente no se la amputó, se le puso un parche de piel y anduvo bien. Perdió los deditos, Pero pero no perdió su no piel, perdió su no su piel, eso. y era una niñita adolescente. Entonces, yo creo que todo empieza por concientizar a la gente en donar y por que la gente converse en la casa, en Sí, vida, qué es lo que quiere. Porque en el fondo cuando tú preguntas por la última voluntad de tu familiar. ¿Qué es lo que quiere tu familiar? ¿Qué es lo que quiso? ¿Qué es lo que manifestó? mm, Independiente de lo que haya manifestado en el registro civil. claro. Porque en el registro civil tú manifestaste que eres donante, ¿no es cierto? Que no hiciste el trámite, pero la familia no quiere. Por miles de motivos que tú tienes que respetar, pero la pregunta siempre es esa: ¿cuál es la última voluntad de tu familiar? Entonces, si eso no se conversa, porque tú puedes decir, sabéis que yo no quiero donar por ningún motivo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, yo, y el familiar va a ser, se va a agarrar de ahí y va a decir, él dijo que no quería. Por lo tanto, yo no voy a donar porque él dijo en vida que no quería. Pero si él en vida te dijo, sabes que yo quiero donar todo, la familia es la que decide. ¿Quién decide? Según la ley, hay un orden de prelaciones, en el fondo, ¿quién da el sí? El esposo a la conviviente, el padre o la madre, el hijo mayor de 18 años, sino los abuelos, y así, hasta la cuarta generación. Pero hay un orden, que la ley te dice cuál es el orden. Y yo, Jessica, puedo, a motu propio, digamos, determinar que quiero ser donante y especificarlo, o eso no existe, de acuerdo No, a tu no experiencia. existe, porque tú ya siendo chileno, Ya soy nacido aquí, donante. ya eres donante. Lo que pasa es que aquí en Chile se le pregunta a la familia. En los países, en Europa, en España, por ejemplo, no se le pregunta a nadie. O sea, tienes condiciones para ser donante Y se asume. y se asume y se saca. Perfecto. Y tú cuando preguntas al familiar te dice sí, suponte que te dice que sí, tú le preguntas qué va a donar. Porque él también te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar, yo no quiero donar el corazón, no quiero donar las córneas, que es súper común Mm, eso. Entonces la gente tiene un mito, una fantasía o tiene un miedo, no sé, de los ojos. Es como que, no sé, pienso yo, la gente que es creyente, ¿no es cierto? sí. Pensará que nos va a ver, no sé, pero dan todo Menos menos las córneas y la piel. mm, Porque también está la fantasía de que cuando tú sacas piel cadáver, del cadáver, ¿no es cierto? Eh, va a quedar la piel cruenta o va a quedar sangre. Es una máquina que te saca una piel y es piel donde no se ve, generalmente es espalda, muslos. claro. Entonces no es en la cara, no es en el cuello, no es en el pecho, es piel donde tú no vas a ver. Y es tan delgada la capa de piel que tampoco queda lo más la piel desmanchada. Como cuando alguien da de su propia piel para Un quemar. autoinjet, ¿no Exacto. es cierto? Que a ti te sacan y te ponen, ¿no es cierto?, de una parte a otra parte, te sacan, generalmente te sacan de los muslos porque es una extensión de piel, ¿no es cierto? Y la colocan, no sé, o la guatita, que sí, Exacto. ¿no es cierto? Esto es lo mismo, pero es de piel de cadáver. Eso es donación de piel también, ¿ya? Pero lo más fantástico es con la piel de paciente vivo. Es como muy interesante. Y en general, fueron puras mujeres las que donaron, en mi experiencia, quedaron todas muy satisfechas con haber hecho eso. Aparte que estaban contentas porque se les sacaba, ¿no es cierto?, la guatita. Eh, Además de eso, quedaban como muy satisfechas porque estaban dando, digamos, esta piel que no le sirve a nadie porque es una basura biológica. Sí. Tú eliminas esa piel, ¿no es cierto? Pero en vez de eliminarla, tú la regalas. Y la regalas con fines altruistas, Mm. que Y es lo eso, mismo que
donar un órgano. ¿Y eso se puede hacer en cualquier ámbito hospitalario? En cualquier ámbito hospitalario donde haya una unidad de procuramiento. Ya, esa es la condición. Sí, 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 porque tienes que tener conocimientos, te tienes que capacitar, ¿ya? Tienes que tener ciertas condiciones mínimas en el pabellón, que en una clínica, en un hospital Las las tiene, hay, sí. ¿cierto? Y cumplir con el protocolo que corresponde según la ley para la donación, en este caso de tejido. Ya que son súper, que es una entrevista, se hace una anamnesia del paciente, o sea, la historia clínica, de enfermedad inmunológica, de enfermedad infecciosa, hipertensión, diabetes, una serie de cosas, más serología, que se les toma a todas, Perfecto. ¿ya? Y esas serologías se les toma todo al grupo IRH, se les toma hepatitis B y C, y el VIH, sí, el Sí. grupo I, son 4. Esos son los básicos. Esos son los básicos que se toman para cualquier paciente donante. Y después, cuando tú ya efectivamente vas a donar, se le hace una batería como más exhaustiva, que se va al IST, se hace una seroteca y se hace todo un estudio y se guardan esas muestras cuando es piel. Y antes de que cuando el donante es efectivo, cuando la familia te dice sí, vamos a donar, tú tienes que mandar una serie de tubos de exámenes donde se le hace la otra serología, que es cuando el paciente ya es donante, ya está con muerte encefálico y es donante efectivo. Tú recién puedes tomar el resto de la serología que se va al IST para ver la histocompatibilidad con el receptor. Con el receptor. Y esa información la tiene la central. La persona que está contigo te dice, ya, ahora vamos a mandar las muestras, tú le tomas las muestras al paciente, ¿no es cierto? Que son como 60 ml de sangre en diferentes tubos, de diferentes colores, se manda al IST, te mandan a buscar, generalmente viene un móvil, un formulario, rotulado, nombre del paciente, una serie de condiciones, con formulario, quién está entregando, quién se lleva, quién se va, qué sé yo, y ellos manejan la información de esos exámenes, que son hartos, ¿ya? Y ven, y tú tienes que mandarle lo básico que le tomaste a tu paciente previamente, que es el RH, el virus de hepatitis y el virus del SIDA. Sí, ¿Ya? Y le puedes tomar después, posteriormente se le toma de sífilis, Chagas y toxoplasmosis. ¿Ya? Y el otro, espera que se me olvida siempre el nombre, es un examen que es el HTLV, que es un retrovirus de transmisión sexual. También se le toma. Eso se lo tomas como previo a. Más los exámenes que se le mandan en el IST, que es una batería inmensa de exámenes, que eso lo hace internamente, que tú no tienes conocimiento de ese resultado, lo tiene la central y te dice ya, el corazón es compatible con tal persona. Perfecto. El hígado es compatible con tal persona. ¿Ya? Y ellos saben dónde están los pacientes. Y es bien transparente, entonces. Tiene que ser muy transparente porque tú no tienes nunca el conocimiento. O sea, después tú puedes saber a dónde llegó, pero después te puede salir en la plataforma SIDO, que es la plataforma donde tú vas haciendo el seguimiento a los pacientes que se pesquisan. Por eso las enfermeras son las encargadas de eso, pero en general los médicos jefes de servicio de una UTI, de una urgencia, tiene que haber uno que haya hecho la acreditación como procurador. ¿Para qué? Para que haga la pesquisa precoz y para que dé la alerta de que hay un paciente que tiene ciertas características neurológicas, que es candidato o que es posible candidato a donante. Porque tú no lo sabes, pueden pasar muchas cosas en una semana, como que el paciente está grave y que tenga patologías de base y no pueda ser un donante efectivo, hasta un paciente que entró caminando, que se infartó, por ejemplo, que no viene por una enfermedad neurológica. El paciente se infartó, se le hace una hemodinamia, se le pone un stent, el paciente está bien, la unidad coronaria hace un paro cardíaco, le hacen una RCP prolongada y el paciente hace una hipoxia cerebral. Y ese paciente ya pasa a ser parte, ¿no es cierto? Claro. Porque cumple con una condición que es la hipoxia cerebral, aunque haya entrado por otra patología. ¿Te fijas? Perfecto. En relación a eso, porque estamos hablando de ciertas condiciones, Sí. yo creo que es importante que la gente sepa
cuáles son las condiciones. Tú hablaste de paciente neurocrítico. Sí, Entonces, tratemos de definir eso para que la ya. gente entienda, Jessica, qué significa eso. Porque claro, suena como muy complejo y a Mm, lo mejor desde la cotidianidad es bastante más simple de entender. Sí. Eh, el paciente general que nosotros que se procura son pacientes que ingresan al servicio de urgencia, la mayoría ingresan al servicio de urgencia o derivados de algún centro extrahospitalario, ¿no es cierto? Porque no está la especialidad o porque no tienen la capacidad de manejar ese paciente por un accidente cerebrovascular, generalmente hemorrágico, la mayoría de las veces hemorrágico o isquémico, o sea que haya un trombo, que haya ocluido una arteria, ¿no es cierto? Y que haya producido una injuria cerebral. Entonces, ese paciente se trata, ¿no es cierto?, de una manera tal que tú sacas ese trombo y a veces ocurre que ese trombo, al tú ponerle, deshacerlo, por decirlo así, Sí. produce un sangramiento y se transforma en un accidente vascular hemorrágico. Eso por un lado, pacientes con trauma, pacientes, por ejemplo, los accidentes pacientes en moto que no andan con casco o andan con casco, pero Sí. igual han tenido un traumatismo cefalocraniano importante, eh, pacientes con ¿Atropellos? atropellos, ¿no es cierto? O pacientes que no se han caído, sino que les han pegado. Mm. Un paciente que, no sé, pues, lo intentaron matar y le pegaron un hachazo en la cabeza, por decirlo. Ese paciente también es un trauma. ¿Ya? Y todos esos pacientes caen en la como categoría, por decir, de neurocrítico. Entonces llegan a una unidad de UPC, de paciente crítico, pero que se manejan con el criterio de neurocrítico. ¿Te fijas? Donde las drogas, la posición de la cabeza, lo ven neurocirujanos, pacientes que se hace descompresión craneana por edema, eh, y el manejo es distinto. Todos son pacientes todos esos pacientes críticos, todos tienen una condición, todos están sumamente invadidos, todos están con pacientes, son pacientes con, todos intubados, obviamente, están todos con pseudoanalgesia, eh, en primera instancia, ¿ya? Tú vas bajando la pseudoanalgesia para ver si el paciente está en condiciones de ser procurado o no. Pues tiene que ser un paciente que cumpla con ciertas características para que tú digas, sí, este paciente vamos a certificar la muerte cefálica cuando cumpla con ciertos criterios. Claro. Antes de eso, tú mantienes siempre el paciente, tratas de hacer todo lo posible para que el paciente salga de la condición crítica, siempre. Si es una craneotomía, si es una derivación intracraniana para disminuir la presión, si es una cirugía para evacuar el hematoma, lo que tenga que hacerse, se hace, siempre, siempre. Y se le mantiene con soporte vital, con drogas vasoactivas para que su corazón esté, ¿no es cierto?, viable y todos sus órganos viables siempre. Pero a veces nada de eso resulta y el paciente inevitablemente cae en muerte cefálica. Pero tú para diagnosticar la muerte cefálica tienes que tener ciertos criterios, ¿ya? Entonces, por eso tiene que ser súper transparente la atención. O sea, tú no tienes un paciente neurocrítico pensando, este paciente es candidato para procurar. No, no. Eso la gente se lo tiene que sacar de la cabeza porque el paciente neurocrítico es un paciente extremadamente grave y yo he visto pacientes extremadamente graves que se han recuperado, no totalmente, no han quedado como antes, pero que no se han muerto, Exacto. que han quedado secuelados, que han quedado a lo mejor con afasias del habla o con, ¿no es cierto?, con problemas para caminar o problemas para hablar, para comer, pero que están vivos. Exacto. Con llevar una vida con adecuaciones. Con adecuaciones y el familiar, ¿no es cierto?, obviamente se va a llevar a ese paciente así, porque quiere a su familiar vivo, aunque sea así, pero se lo lleva, Sí. y le tocó así, quedó así, pero no se murió. Pero hay pacientes que evolucionan a muerte encefálica en forma inevitable, porque a veces la hemorragia es muy masiva y el daño es tan extenso que en realidad es poco lo que se puede hacer. Pero para llegar a eso tienes que hacer todo lo que sea necesario para que el familiar, la familia en general, quede conforme de que se hizo todo. Por eso las procuradoras no participamos en la atención del paciente. La atención del paciente está directamente con el equipo, El equipo. con el equipo médico de enfermería, médico neurocirujano y neurólogo.
Siempre. Tú eres solamente parte del equipo de salud, pero no parte de la atención directa con el paciente. Por lo mismo. Para que, porque cuando la familia te ve, no diga, pero esta señorita está acá, me Puede vio, tener otra intención. tiene otra intención. Entonces, para que no haya ninguna suspicacia, en el fondo, tu acercamiento siempre va a ser ya al término de la atención o cuando ya el diagnóstico es muy ominoso. Y para eso la familia siempre tiene que estar informada. Es sumamente importante que esté informada siempre por un médico residente de lo que se le está haciendo al paciente, los avances que tiene o los retrocesos que tiene. Hay pacientes que avanzan y que después retroceden, Sí. ¿ya? Entonces, o pacientes que se estancan, que llegan a un Glasgow, porque es la medición neurológica que uno hace, que se estancan y no salen de ahí. Y hay esos pacientes que quedan traqueotomizados, por ejemplo, que a lo más pueden mover un poco las piernas o mover un poco las manos, pero que no van a hablar, pero están vivos. Y es un paciente dañado, a lo mejor muy dañado, pero que no es candidato para procurar, que está vivo en el fondo, está funcionando, de alguna forma funciona. ¿Fijas? Que es muy importante lo que tú dices, porque para que la gente no crea que en realidad las personas, los procuradores en este caso, poniendo el nombre técnico, es que anden buscando candidatos, muy por No. el contrario. No, por el contrario. no, o sea, uno no quiere que un paciente joven, no sé, 40 años, me refiero joven, que tenga un accidente vascular, se muera. No. Tú lo que quieres es que todo el equipo quiere que el paciente salga, ¿no es cierto?, que quede lo menos dañado posible, por eso es importante actuar rápido, o sea, que la gente esté alerta a los síntomas de un accidente vascular, ¿ya? Que actúe en forma que consulte en forma temprana un servicio de urgencia, porque hay pacientes que se salvan, se le hace, son isquémicos, son hemorrágicos, se pueden salvar o pueden quedar menos dañados en el fondo, ¿ya? Y después está la rehabilitación de pacientes que quedan bastante bien, quedan caminando, a lo mejor con dificultad, pero que caminan y que son autovalentes igual, que pueden seguir trabajando. Pero eso va en la formación, digamos, y en la educación de la población en general. O sea, cuando el paciente ya te llega con un sangramiento masivo, a lo mejor no tiene idea que tiene un aneurisma, por ejemplo, en la cabeza, y es hipertenso, no se cuidó, ya llegó en malas condiciones, y tú no sabes para dónde va. Eso puede seguir para bien o para mal. Tú no lo sabes. Siempre tienes que pensar que va a ir para bien y todo se hace en ese sentido, para que el paciente mejore. De eso se trata. Exacto. De eso se trata siempre. Pero la ley también, está esta ley, donde no es que te obligue a ti a preguntar, pero si tú tienes una unidad de procuramiento, que es lo ideal, que todas las clínicas lo tengan y lo formen, si es que no lo tienen, para la pesquisa precoz. La pesquisa precoz es donde tú haces el seguimiento de pacientes que están con la condición neurocrítica necesaria, ¿no es cierto?, para que tú le hagas un seguimiento. Y ese seguimiento se hace según un protocolo y se sube a una plataforma donde tú haces un seguimiento diario del paciente, que lo ve la central nacional, digamos, que tiene la misma plataforma donde tú vas subiendo las condiciones de hemodinámicas, ventilatorias, metabólicas, de todo del paciente, toda la información de los exámenes, no sé, de los hemocultivos, de los antibióticos que le estás pasando, de las neuroimágenes, todo. Todo se va subiendo a la plataforma, se le hace el seguimiento y llega un momento que tú dices, bueno, llevamos 10 días con este paciente y no hay mejora. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos hasta acá, lo descartamos o no, seguimos? Por decirte, o un paciente que rápidamente evoluciona a muerte encefálica, que tú sabes que el pronóstico es muy malo, tú haces el seguimiento, pero siempre en la central está mirando a ese paciente por tus registros, y ese registro lo hace la enfermera, procuradora. No, súper claro, muy claro. Te voy a hacer algunas preguntas, Jessica, Ya. para que vamos agotando. Te agradezco la información. Yo creo que muchos de nosotros, me incluyo, no teníamos mucha relevancia. Primero, no le damos la relevancia y segundo, no teníamos información clara. Y hay muchos mitos y después te hacen unas preguntas desde lo cotidiano para que saquemos esos mitos. Sí. Yo te decía, bueno, primero, ¿en Chile existe una conciencia de la importancia, tú crees, de la donación de órganos y piel? ¿Tenemos esa conciencia? No existe porque la tasa de donación es bajísima. Es bajísima.
Entonces la gente no dona porque tiene todas estas suspicacias del tráfico, de que en realidad no le van a dar el órgano a alguien que tiene dinero, que es lo que te dice la gente, o a alguien que no está en la lista nacional, o se van a ir, ¿no es cierto?, como dice el chileno, por dentro, Mm. ¿no es cierto? Pero no, los receptores o las personas que están en lista de espera nacional o prioritario los maneja la Central Nacional de Trasplante, no las procuradoras, para empezar. Entonces esa información es transparente, ellos la manejan y es una entidad del gobierno, ¿te fijas? Claro. Entonces que está regida por una ley y que ellos, por supuesto, tú tienes que tener la confianza de que eso se hace así, ¿ya? Entonces la gente, en general la población chilena no dona porque tiene ese resquemor y porque tiene muchos mitos, muchos miedos, porque tienen la religión, hay religiones que aceptan la donación, pero la gente no es muy temerosa, o tienen, una persona me dijo, no, porque se va a ir vacío, así como le vas a sacar todo, se va a ir el cuerpo, ¿no es cierto? Es desde sus creencias, Que digamos. desde sus creencias, ¿no es cierto? Se va a ir el cuerpo sin sus órganos, se va a ir sin nada, ¿no? Yo quiero que se vaya entero. O tienen la fantasía de que donar o procurar es que tú le saques los órganos, los congeles y tú entregas el cuerpo al tiro. Y eso no es así. Vamos a hablar de eso. Hay, en relación a esto mismo, ¿hay programas de educación así como para la población? Porque lo que tú me dices, lo más probable es que la mayoría de la gente que nos está escuchando no lo sepa. Yo diría ¿Estamos al debe ahí, Jessica? sí, totalmente. O sea, se hacen campañas, siempre hay campañas en la tele con decir donar es importante, que la donación es una manera de trascender, ¿no es cierto?, con tu ser querido, que estás dando vida a otras personas, pero la gente no lo conversa en la familia, que es lo que te decía yo antes, Mm, en conversaciones familiares en la hora de almuerzo. Desde que te diga, mira, yo quiero que me cremen, por decirte, claro, a decir, ¿sabes qué? Yo quiero donar. Yo quiero que donen todo. Quiero que me donen las córneas. En mi caso, por ejemplo, yo lo he dicho a mi familia. Yo, todo, completa, claro. completo. A lo mejor la piel y los huesos, ya, déjenme eso. Déjenme eso. Pero multiorgánica, ¿te fijas? O sea, sáquenle todo lo que sirva, me lo pueden sacar. Em, y esas son conversaciones que tiene que tener la familia y la familia, el nivel cultural, socioeconómico, las experiencias previas también nos ha pasado, donde hay familias donde ha habido un pariente o un familiar directo que ha sido trasplantado previamente. Esa familia ya tiene la sensibilidad y Entiendo. dona al tiro. Mm, Tú ni siquiera tienes que, entonces tú entras y- a hablar y dicen, mm, vamos a donar. Porque hay un familiar que me tocó que fue una situación muy bonita, donde los familiares estaban ávidos de donar. A pesar del dolor de la pérdida, estaban ávidos por donar y donaron todo, excepto piel. No donaron piel ni hueso, por ejemplo, pero donaron todo. Porque ellos tenían esa sensibilidad, porque había un familiar que ya había sido trasplantado renal. ¿Te fijas? claro. Entonces eso también influye. Pero en general en Chile la gente no está muy sensibilizada. Entonces eso ya es yo creo que son políticas públicas ya, porque uno puede sensibilizar a lo más cercano, a la población más cercana que tú tienes donde en tu área de trabajo, no sé, pues a tus pacientes mismos, Claro, pero de ahí es muy es pequeño. muy pequeño el mundo que te circunda para Exacto. tú poder entregar como esa información, por ejemplo, para que la gente lo piense. Basta con que lo piense un poco, como para que se plantee la idea, aunque diga que no, Pero que sea porque, un tema, pero que sea un tema de conversación y que en el fondo cuando tú tengas que tomar la decisión, pienses en esa conversación. Diga sí, mi familiar, porque esa es la pregunta que uno les hace. Usted va, que es la que hacemos nosotras, usted va a respetar la última voluntad de su familiar. Eso es lo que le preguntas. Y la última voluntad es que era donante, porque él no dijo lo contrario. claro. Sí, pero a mí me lo dijo, te pueden decir. Lo conversamos y a mí me lo dijo. Ok, no va a donar y ahí tú hasta ahí no vas a llegar. O si dices, ¿sabe qué? Déjeme pensarlo, tú tienes que dar todo el tiempo necesario, no puedes tampoco estar un día pensando, No, pero ahí el manejo familiar, de la dinámica familiar, hay familias que están muy enojados y tú tienes que
prepararte primero hay gente que se enoja porque no entienden por qué el familiar se les muere, o porque el familiar no entró caminando y se murió, Exacto. ¿qué pasa? Gente joven, que eso como lo más triste. O sea, hay gente de 40, 42 años que sufre un accidente vascular hemorrágico y lamentablemente fallece, o pacientes con autólisis, que son pacientes con intento de suicidio, ahorcamiento me refiero básicamente. Esos pacientes llegan vivos, los rescatan, pero quedan con muerte encefálica casi inmediatamente. Entonces, si esa persona no lo habló o lo habló, y son pacientes jóvenes. Claro. El último paciente que tuvimos así tenía 39 años, un varón, un hombre. Él decidió matarse, tuvo un episodio psicótico y se ahorcó, pero lo salvaron. Quedó vivo, pero con muerte encefálica. Y afortunadamente habían hablado del tema y fue donante. Y fue un donante efectivo. Y bien. Pero yo creo que falta mucho aquí, falta más. Y mira, falta ¿por qué? Porque aquí en Chile se le pregunta a la familia y al final lo que opines tú o yo, al final no es tan válido si tu marido dice que no. Claro. ¿Te fijas? Porque a lo mejor yo quiero, pero mi marido dice no, yo no quiero. La decisión final va a ser de la persona que está al lado tuyo. Exacto. Entonces, por eso es importante la conversación así como cotidiana, de decir, por favor, respeten esto. Yo quiero donar, pero es una conversación que la gente no le teme porque es como tabú, es como si me voy a morir, sí, o cuando yo me muera, es como que la gente no habla de eso. Entonces, el proceso de la vida está también el proceso de la muerte, y la gente no habla de la muerte. Sí, tienes toda la razón. No habla de la muerte. No. Menos cuando se habla de un niño o de un joven, de un adolescente, la gente no habla de eso, porque tú como mamá no esperas que se te muera un hijo. No. Nunca. Entonces yo me encontré con una dinámica de una mamá que su hija de 40 años estaba con muerte encefálica y ella me decía, nosotros vamos a donar, porque ella quería donar, lo vamos a hacer, pero esto no debería estar pasando, porque yo debería estar, claro, ¿no es cierto? Sí, estar ella enterrándome. Ella debería enterrarme. Estar en esta situación de que yo me estoy muriendo, pero es al revés. Y eso le causaba a ella mucha rabia, pero era una rabia como comprendida, porque al final fue una donación fantástica, fue una familia espectacular que yo conocí, y una mujer joven, pero muy triste, muy triste. Entonces está toda la parte emocional, emotiva, que es fuertísima. Pero mira, Jessica, a lo mejor eso mismo que tú estás planteando, si lo vemos en términos del impacto, tú decías, cambiamos vida, damos nuevas opciones. Sí. Creo que a lo mejor un mensaje sí que te voy a pedir después que demos al final de nuestra conversación, podría ser como remover y desde este pequeño espacio, tal vez cambiar lo que tú estás planteando. Sí, es que en el fondo es eso, es como que la gente entienda eso, es trascender, es una manera de trascender, es dar vida a muchas personas, porque tú en el fondo estás dando vida a varias personas cuando tú procuras y donas. Entonces, eso es lo que la gente en el fondo tiene que pensar. Y la gente piensa en el cuerpo físico, en el cuerpo, claro, en lo físico que le van a sacar, y va a quedar con el hoyito en la guata. Tiene esa fantasía, pero eso va muy de la mano, no siempre, de la parte cultural y de la parte, digamos, de la sensibilidad que tenga la familia, si ha tenido experiencia o no, con lo que yo te decía. ¿Ya? Que es mucho más fácil cuando te enfrentas a una familia con esa vivencia. Exacto. Te hago otra pregunta, Jessica. ¿Cuáles son los requerimientos clínicos para que una persona pueda tener el estatus de donador? Más allá de esta ley, ¿ya? Pero clínicamente hablando, tú hablabas de esta muerte encefálica. Ya, la muerte en Chile está, por ley, es la muerte del cerebro, ¿ya? Cuando el cerebro se muere, tú estás muerto, ¿ya? Y para que el paciente sea un donante efectivo o un posible donante, tú tienes que mantener a ese paciente vivo, el cuerpo, vital, con ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para que puedas donar. Porque finalmente
tú cuando haces la pesquisa de un paciente neurocrítico con una escala neurológica igual o menor a 7 puntos, es una escala que uno mide, mide el nivel de conciencia, ¿no es cierto?, la apertura ocular, ¿cómo se llama?, la respuesta al dolor, la respuesta motora, y hay una escala de 15 puntos, que es la que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y la escala menor, que es 3 puntos, es el paciente que está completamente desconectado, o sea, que ya está con muerte cerebral según ciertos parámetros que uno va a hacer clínicamente, ¿ya? Esos son los pacientes que entran, digamos, en tu pesquisa, ¿ya? El paciente que entra en ese Glasgow 7 es un paciente que entra a la pesquisa y se notifica. ¿Quién notifica? El médico, la enfermera, el técnico paramédico, cualquiera te puede notificar. ¿Cómo? A través de un protocolo interno, generalmente hay un número de teléfono que es de la procuradora 24/7 y tú le dices, hay un paciente que está con Glaucus 7, que lo estamos intubando, que llegó intubado, y la procuradora al otro día se mete a la ficha y ve qué pasa con ese paciente, porque tú no procuras al tiro, No, obviamente, ¿no es cierto? Ese paciente se evoluciona, ves qué pasa con ese paciente, hay pacientes que mejoran, pacientes que no, pacientes que se estancan y tú los descartas porque se estancan, pero no están con Glaucus 3, ¿ya? Y el paciente que está sedado, porque tú para tener un paciente ventilado, inicialmente para intubarlo tienes que sedarlo, tiene que ser. ¿ya? Y se seda con una cierta cantidad de droga. Y cuando tú vas a diagnosticar o vas a declarar un paciente con muerte encefálica, tiene que estar cero droga. Cero droga, que me refiero a la pseudoanalgesia, ¿no es cierto?, a drogas que te deprimen el sistema nervioso central, a anticonvulsivantes. El paciente tiene que estar en su cuerpo con ningún tipo de droga para Más que limpio, sí. limpio posible, o sea, no tiene que haber estado transfundido las últimas 72 horas, no tiene que haber tenido, tiene que estar con ciertas condiciones metabólicas internas, digamos, metabolismo interno, con ciertos parámetros, presión arterial, temperatura, esto es un protocolo. Cuando ese paciente esté en esas condiciones, entonces con Glaucus 3 se le hace las pruebas, digamos, para tú certificar la muerte encefálica. Y ahí recién tú declaras al paciente fallecido y lo tienes con soporte vital para mantener esos órganos que eventualmente, porque tú no lo sabes, qué va a pasar con esos órganos. Tú los mantienes hasta que el familiar te diga no quiero donar y tú entonces ahí desconectas al paciente, el paciente fallece. Perfecto. Fallece, tú lo desconectas y fallece rápidamente. Y ahí tú haces el protocolo del paciente fallecido que todas las clínicas y hospitales tienen. Tal, se limpia el paciente, ¿no es cierto? Se prepara el cuerpo, tú entregas el cuerpo, se va. ¿No es cierto? Si el paciente dona, te vas por otra línea y el cuerpo se va para otro lado y mantienes el cuerpo con el soporte vital, te contactas con la central y empieza todo el protocolo de tengo un donante de tales órganos, porque tú le preguntas al familiar qué quiere donar. Voy a donar corazón, pulmón, qué sé yo, te dice voy a donar tal o cual cosa, y el procurador, la central te dice ya, ok, y él maneja y te dice ya, mañana a las 9 de la mañana va a llegar el equipo corazón, 6 corazón para donar, o sea, para sacar, ¿no es cierto?, el de pulmón, el de hígado, y son diferentes equipos médicos, y tú como procuradora estás ahí en el pabellón, porque te piden miles de papeles, miles de formularios que tienes que llenar, y tu serología básica. Claro. O sea, si no la tienes, grave error. Sí. Eso es lo primero que tú haces. Entonces, eso es función de la procuradora, pedirle al equipo médico cuando el paciente está todavía, ¿no es cierto?, en etapa D, pedir la serología. Tienes que tenerla antes, estar preparada, porque tú no sabes qué va a pasar. Exacto. Entonces tienes que tener la básica, un grupo IRH, virus, de hepatitis y VIH. Básico. Que son exámenes de común y corriente, Sí, o sea que sí. no tienen nada. Que lo tomamos nosotros. Lo tomamos, Sí. lo toma cualquiera, ¿te fijas? Eso es como lo básico. Y después viene la batería de exámenes que te decía yo, después que el paciente ya es donante efectivo. Recién tú tomas el resto de los exámenes. Sí. Importante que la gente sepa que está todo Está todo extremadamente claro. ¿Ya? y ¿No? protocolizado. Exacto. Protocolizado y como te digo, yo el paciente, la muerte en Chile está por ley, es cuando el cerebro se muere. Ahí tú estás muerto. Claro. Entonces tú
el neurólogo, ¿no es cierto? Porque ahí, ¿no es cierto? Está el procedimiento de la muerte encefálica, que es distinta, se hacen distintas cosas, depende de lo que el paciente tenga o cómo, no sé, a ver, si el paciente se ahorcó, por ejemplo, o el paciente tuvo una hipoxia cerebral, tú tienes que tener, aparte del test de apnea, un electroencefalograma. Perfecto. Si tú tienes un paciente que es un accidente cerebrovascular, tú ahí haces el test de apnea. O puedes hacer una eco transcranial también. Depende. Tú ahí vas viendo, pero Dependiendo cuál es la causa. dependiendo, claro. Hay pacientes que no le puedes hacer un eco transcranial, por ejemplo, porque tiene un traumatismo. O no le puedes hacer el test de apnea porque no tiene suponte, los ojos con trauma. Exacto. Y no le puedes hacer dentro de las pruebas que se hacen son las oculares, ¿te fijas? Sí. O otobasculares, donde se ve todos los reflejos de tronco en el fondo. Entonces tú tienes que hacer todo eso primero y lo hace el neurólogo. ¿Con quién? Con la enfermera ahí, con el residente ahí, con el kinesiólogo que maneja toda la parte ventilatoria, la enfermera que toma las muestras de gases arteriales, la procuradora, un grupo de gente. Exacto. Y todo eso está protocolizado. No puede faltar nadie está de más ni nadie está de menos. Hasta la estafeta que te va a llevar la muestra al laboratorio y va a hacerte los gases arteriales. Sí. ¿Te fijas? Y eso se tiene que hacer en minutos, porque la prueba de apnea dura 10 minutos, te dura esto, y lo observas, ¿y qué vas a observar? ¿Te fijas? Y se hace un formulario, se llena un formulario y tú certificas la muerte encefálica. Y tú con eso, tú te mueres a la 1 de la tarde y yo te voy a procurar mañana a las 8 de la mañana. Pero legalmente estás muerto. Claro. Desde hoy a la 1. Y el cuerpo yo lo voy a entregar mañana, en la tarde. ¿Te fijas? Sí, no, muy claro, Jessica. No. Y eso la familia lo tiene que saber. Sí. Y esa información se la damos las procuradoras, porque la gente no sabe eso, porque la gente cree que, entra al pabellón, le sacan. No, no es así. No, claro. No es así. Lamentablemente el proceso es largo, porque a veces te dices ahí que el pabellón lo vamos a empezar a las 12, porque el corazón se va a ir a Concepción, por decirte. Y tiene que llegar un avión. Claro. Ya, tiene que llegar un avión a buscar el corazón. Y eso lo coordina la central, no tú. Entonces, él maneja los tiempos y maneja si ese corazón que está en primera prioridad, por decirlo en Concepción, es compatible con el que tienes tú, porque las pruebas que tú mandaste previamente te dicen que es compatible. Y eso lo sabe la central. La central. ¿Te fijas? Sí. Ella te dice, ¿sabéis que el corazón, o hemos perdido corazón porque no hay nadie compatible? Se han perdido corazones porque no hay nadie compatible con ese corazón. Sí, también puede pasar. Pues, sí. Sí, se ha pasado. Sí. Que el grupo no es compatible con el grupo, o tú no sabes. ¿Te fijas? Ellos mandan los equipos. Te dicen, a las 10 de la mañana tú tienes que tener tu paciente en pabellón listo y va a llegar el equipo corazones. Y llegan los equipos con sus médicos, con sus enfermeras, con su arsenalera, y tú, en este caso, donde yo trabajo, tú pasas el pabellón, el anestesista, la enfermera de pabellón, estás tú, para todo lo papelería, todo el tema legal, los protocolos, porque se hace protocolo operatorio, ¿ya? Se te exige a cada médico que procura su protocolo operatorio, que el que saca el hígado, el que saca el riñón, todo. Entonces tiene que estar documentado. ¿Qué le sacaste? ¿Cómo lo sacaste? Las córneas también. La córnea es lo último que se saca, porque es la que dura más. Eso es lo último que saca. Es muy bonito el procedimiento, y la gente tiene mucha fantasía y en general no es que te quede un hoyo en el ojo. La córnea, sacan la córnea con un bisturí y un poquito de esclera. Claro. ¿Ya? Y entonces te queda un espacio, un cóncavo, pero es muy sutil. Muy pequeño. Es muy sutil, sí. Y tú lo rellenas, se rellena con algodón, con suerito, se rellena, y después el oftalmólogo cierra los párpados, les pone una sutura finísima y parece pestaña. Entonces el globo ocular se ve completo. No se ve que le falta algo. Mira, qué importante. Todo eso se hace en pabellón. Sí. Tú tienes que entregar un cuerpo digno. Sí. Hasta el último minuto. La procuradora se queda hasta el último minuto. Entras a pabellón, estás en pabellón las 8 horas, o las 6 horas, o las 5 horas, menos no dura, hasta que entregas el cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones. Sí, por la dignidad de la persona y la porque familia. siempre la dignidad, porque y en general la gente de pabellón
es muy respetuosa con el cuerpo. Y los procuradores, por lo menos con los que yo he trabajado, también, el cuerpo se trata dignamente y se le hace una sutura. Donde yo trabajo, el paciente lo bañamos, se baña, lo peinamos. Tú cuando procuras córnea, la cara se le pone, ¿no es cierto?, a los ojos un líquido, ¿no es cierto?, antiséptico, entonces te va a quedar manchada la cara. Se le lava la cara. Claro. Cosa que el cuerpo esté limpio, las suturas del cuerpo, que es una herida, comprenderás, Sí, obvio. tensa, se le tapa, o sea, se le cubre con una gasita, con un parchecito bonito, cosa que los familiares cuando quieran ver el cuerpo, porque lo ven, lo miran, claro, obviamente hay un espacio, ¿no es cierto?, que el cuerpo, se nota, digamos, que faltan órganos, se nota, Pero sigue siendo un cuerpo. pero sigue siendo un cuerpo. Entonces, se le trata dignamente y en general nosotras agradecemos al final. Es como una forma de agradecerle a la persona que está donando, de forma simbólica. Tú agradeces, y lo hacemos siempre, las que nos quedamos al final del pabellón, y se le agradece al cuerpo y a la familia que está afuera el donar, porque es un acto de amor infinito. Es como, yo digo, pienso, es como cuando una persona da en adopción un hijo, porque en realidad no lo puede tener. El dolor de entregar un hijo es un acto de amor al final. Por supuesto. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, es un acto de amor infinito, porque en el fondo tú estás sufriendo, pero a la vez estás dando un amor infinito, tú no sabes a quién. Pero son varias personas, que tú vas a dar vida, que le vas a dar una vida que no está, una calidad de vida mejor. ¿Te fijas? Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y en la que la gente no sabe, o no se da el tiempo, Yo creo no que hablan, dimensionan a lo mejor. no lo dimensiona. Por eso la tasa es tan baja acá. Exacto. Te hago otra pregunta, Otra. Bueno, ya vimos ahora, ¿qué pasa con la piel? Ya me hablaste un poco de los procedimientos. Varias de las preguntas las hemos ido matizando. Me Sí. dijiste cuál era el procedimiento, que está todo protocolarizado, muy a saltar. Una de las preguntas que te tenía. ¿Ya? Y ahora hablamos, tú justamente tocaste este tema de dignificar, de agradecer al cuerpo. Y te tenía una pregunta en relación a eso. ¿Cómo realizas el procedimiento de solicitud de donación para que sea de manera respetuosa, humanizada, un concepto que se está muy en boga actualmente, a los familiares, a los donantes? ¿Cómo es ese proceso, Jessica? Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotras, que somos dos personas? Primero, lo que hacemos es tratar de conocer a la familia, no directamente, o sea, tratar de visualizar un poco la dinámica durante las visitas. ¿Ya? Ver más o menos quiénes son las personas que a veces, a ver, tú ves personas que están como más agresivas, como que no quieren entender, digamos, que esto va, ¿no es cierto?, que su familia está mal, ¿no es cierto? Y a veces lo que hacemos es mirar como de lejos un poco a la familia, como para conocer la dinámica, conocer quiénes son. Lo otro que haces es cuando el médico residente hable con la familia para entregarle noticias, que es súper importante en mantener informada siempre a la familia en qué están, qué se está haciendo, qué es lo que se va a hacer. Se va a hacer esto por esto, por esto. El paciente está con, no sé, con un edema cerebral importante, le vamos a poner una válvula derivativa, va a entrar a pabellón, le vamos a hacer todas estas cosas. Tiene que estar informada la familia, siempre, para que sepa que se están haciendo todo siempre para la mejora. Entonces, pero siempre con la verdad. Claro. En el fondo, tú le dices al paciente, no la procuradora, el médico a cargo, que su paciente tiene un pronóstico ominoso, ya que la cosa no se ve bien, que la evolución puede ser a la muerte, ¿no es cierto? Que se está haciendo todo lo posible, pero que puede ocurrir. Exacto. ¿Ya? Y a veces es bueno cuando esa noticia se les da, que tú estés ahí presente, sin emitir palabras, solamente que te vean. Puede ser una forma de acercarse, ¿ya? Entonces, cuando llega el momento en que tú entras como procuradora a pedir los órganos, en el fondo, porque a eso vas, primero el médico le informa al familiar que el paciente está muerto,
¿ya? Tú no hablas de muerte encefálica porque es un concepto difícil de Sí, entender. sí. Y la gente te dice, pero ¿cómo si está vivo, está calentito, está Mm, respirando? No sé, no entiendo. Entonces hay que explicarle que el paciente está fallecido porque su cerebro se murió. Por lo tanto, lo tenemos en soporte vital porque estamos, ¿no es cierto?, para mantener los órganos vivos, pero que en el fondo el paciente está fallecido, ¿no es cierto? Cuando la familia ya se entera de eso, entonces ahí tú le das un tiempo, llora, ¿no es cierto? Los lleva a un lugar, no dan la noticia en un pasillo, no, ¿ya? Entonces tú en general buscas una oficinita, ¿no es cierto? Puede ser la oficina del médico, del médico jefe de la unidad, ¿no es cierto? O una salita especial, te llevas agüita, le llevas un café y das la noticia, ¿ya? En general tú vas preparando a la familia antes, po, ¿ah? Entonces no es como que se murió, no. no, Tú lo preparas, vas preparando la día, les vas dando los avances, lo que va mal, ¿no es cierto? Entonces la familia más o menos nunca está preparada, pero más o menos sabe que puede ser, ¿no es cierto? Cuando ya la familia acepta eso, ya sabe, se entera, entonces entras tú y empiezas, digamos, eh, eh, nunca nosotros no nombramos que la ley me dice a mí que yo, no, 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 eso no sea, nosotros no lo hacemos, sino que siempre tratando de mantener la calma, siempre va a haber, el ambiente va a ser intenso, siempre muy intenso. Puede ser con rabia, gente que tiene mucha rabia, que puede descargarse contigo con la rabia, sí, que te ve a ti y te echa la culpa. O simplemente hay mucha emoción, mucha intensidad, digamos, de tristeza, de rabia, pero con tristeza. No sé si me sí, entienden, te ¿ya? entiendo perfectamente. Tienen rabia porque está ocurriendo esto, pero están con la pena, pero es. Claro, Entonces, es flujo de emociones, en no, realidad, es un momento es difícil, súper difícil. momento difícil. Entonces, Mm, eh, cuando yo hice cuando nos acreditamos, cuando yo me acredité, también nos forman en la parte emocional, ¿ya? Es muy bueno esa parte, donde hay psicólogos que te preparan en el cómo tú das la noticia y en cómo te afecta a ti. ¿Simulan? Hacen Hacen simulación, hay ¿cierto? simulaciones con actores y te presentan un caso y tú das la noticia. A mí me tocó un caso de un chico que no hemos topado, donde hay aspectos legales. Este es un chico que estaba en robo, ¿ya? Entonces roba una moto y choca, va sin casco y queda, ¿no es cierto?, con un traumatismo cefalocraniano y que evoluciona a muerte cerebral, ¿ya? Pero hay un tema médico legal ahí, Claro, porque el chico estaba, que ese es como una arista que uno no quiere nunca que pase, pero pasa, ¿ya? Y ahí el cuerpo se maneja de otra forma, claro, porque ¿ya? delinquió y está ahí, Delinquió, tiene que ir al entonces fiscal. al fiscal, Claro, carabinero, al parte, qué sé yo, y te tiene que ir un proceso distinto. Entonces te preparan para eso. Y a mí lo que me sirvió mucho es tratar de separar el dolor, que yo también siento dolor, sí, también siento pena. Entonces yo lo que hago es, lo que hacemos por lo menos yo, mi compañera lo hace de otra manera, es decir, este dolor no es mío. Este dolor no es mío, es un dolor, pero no es mío. Para yo poder enfrentar y darle la noticia, en el fondo, de pedirle los órganos a este familiar que está deshecho. Entonces, en el fondo, tú lo que pides es si ellos van a respetar la última voluntad de su familiar, que era ser donante. exacto. Pero no, es que no es donante, y ahí tú les explicas, mire, es que lo que pasa acá, todos somos donantes, pero por eso le estamos preguntando si ustedes conversaron el tema, no, que sí, o no, pero ¿cómo se le ocurre? No vamos a donar nada, pero piénselo. Entonces ahí tú acudes ¿cómo se llama? Al sentimiento altruista. Pero piensen que está dando vida a otras personas que están sufriendo, que hay otra madre que está sufriendo como usted esperando el órgano. Piensa así. Mm, O si no, piense qué es lo que quisiera o qué es lo que quiso su familiar cuando estaba vivo, cuando claro. estaba vivo. ¿Cuál fue su voluntad? Gente que dice que no, y no, y no, y no nomás, y ahí, eh, ahí está protocolizado también tienes que preguntar 3 veces, Ya, ¿ya? Te pregunta una procuradora, te dicen que no, después viene la otra, pues le das un tiempo, piénselo, vuelves claro. tú, viene la otra, le pregunta, te dice que no, y después viene otro personaje que es el agente clave.
El agente clave puede ser el director médico, puede ser el subdirector médico que está a cargo de todos los riesgos clínicos, que ve toda esa parte clínica. Nunca un médico de la unidad, ni el médico tratante, ni No, el jefe de la unidad. Es no. una persona externa al Sí, servicio, ¿ya? Y si no, tiene que ser el residente de la urgencia, que tiene que subir y en el fondo corroborar que nosotros les dimos toda la información y corroborar el no. Mire, usted está seguro, o sea, no es que esté seguro, en el fondo estoy confirmando la negativa, y a veces en la negativa, en la última te dicen ya bueno, claro. Por ¿ah? eso esas tres Por opciones. eso esas tres, ¿ya? Te dicen ya bueno, ya, sabe que lo pensamos bien, en realidad las señoritas tienen razón, o lo pensamos, lo discutimos en familia, en realidad yo no quiero, pero él dijo que sí, ya. Pues está la posibilidad, Sí, exacto. ¿ya? Entonces está la gente, y está dentro del protocolo la gente clave. Y el agente clave es el médico, que no es ni el residente, ni ningún médico de la unidad, sino que un médico ajeno. Generalmente nosotros se ocupa el médico que está como a cargo de gestión de riesgo, ya que el médico que se maneja obviamente la parte clínica, y si no, el residente de la urgencia, cuando es en la noche, no sé, Claro. o un fin de semana, que no están los otros, tiene que ser el R1 que se llama, que es el residente, el jefe de la urgencia. Perfecto. No, queda muy claro el proceso. Así se hace, así se pide, pero es una instancia súper intensa que después tú quedas destruido. Sí. Sí, que hay como... Después uno llora. Después nosotros, yo con mi compañera llorábamos, ¡jota! ¡Qué tristeza! Pero después te quedas con la sensación al final de que hiciste algo genial, que pudiste, ¿no es cierto?, pudiste o lograste que esta familia donara. A veces es fácil y a veces es muy difícil. Me ha tocado ambas. Sí. Fácil, así que ni siquiera tienes que pedir porque ya están como, sí, ya, vamos a dar, a déjelo pensar, o un familiar me salió, me dijo, no, si nosotros vamos a donar todo, y él era el conviviente, era la pareja, en este caso se toma, da lo mismo que seas pareja casada, el conviviente, Ah, perfecto. ¿ya? Si es tu conviviente, tu pareja, él es el primero que decide, ¿ya? En este caso él dice, yo quiero donar, ella quería donar, pero le voy a dejar la responsabilidad a la madre, porque yo no quiero que si yo digo que sí y ella dice que no, no quiero conflicto con ella, ¿ya? Entonces entró la madre y la madre no quiso. No quiso. Entonces él, que era el que tenía en el fondo la facultad, la potestad, ¿no es cierto?, según la ley, dice, yo no voy a donar porque mi suegra no quiere. Y no dona. Sí. No podemos hacer nada. No. Nada. Y lo otro que tenían la fantasía de que la mamá me decía a mí, pero señora, es que yo quiero llevarme el cuerpo a mi hija. Y tú no le puedes mentir, tú no le puedes decir, le voy a dar el cuerpo al tiro. Sí. Porque tú sabes que el proceso va a durar hasta el otro día a las 5 o 6 de la tarde. Porque eso es más o menos lo que uno se demora. Sí, sí. ¿Te fijas? Porque si esto es en la tarde, que hiciste test de apnea, que el test de apnea no te resulta al tiro, que tienes que repetirlo, porque pasan esas cosas. Entonces es un proceso que no es tan rápido. Entonces tú el cuerpo no lo vas a entregar ese día, lo vas a entregar al otro día. Y la madre de esta niña quería el cuerpo ya. Ahora. Porque tenía tanta pena y ya llevaban con este tema 3 días, que ya sabían que la cosa iba mal, que ellos ya se habían dado cuenta que se iba a morir. Entonces ya lo único que querían era ya terminar con la cosa. Entonces era llevarse el cuerpo y eso significaba que tenían que esperar más horas. Y ella me dice, yo no soporto este dolor, yo quiero mi hija ahora. Entonces no. Y hasta llega. Sí, exacto. Y todo eso con un formulario, el formulario A, el formulario B, etcétera. Todo lo que eso significa. Sí. Pero eso es bueno, Jessica, eso es bueno porque estamos hablando de un tema súper sensible y que esté eso tan protocolarizado te da la certeza, que es el mensaje que tú has estado dando, de que esto tiene cierto rigor, tiene este tema y claro, evidentemente tiene que ser así. Tiene que ser así porque tiene que estar todo respaldado. Exacto. En el momento que se dona, ¿no es cierto?, la persona que dona escribe con su puño y letra, yo tanto, ¿no es cierto?, en formulario tipo, que es el A en el fondo tú, y pone ahí que dona. Y tiene que escribir con su letra, dono corazón, no quiero donar
Perfecto. Entonces tú estás documentado y cuando es no por las razones que Que da sea lo- conveniente. no importa la razón, Mm. tú ahí no tienes nada que opinar. Exacto. Este familiar, por ejemplo, me pedía perdón por no donar. Dice, yo quiero donar, pero mi suegra no quiere y yo voy a respetar eso, por favor, perdónenme. Mm. ¿Qué le podéis decir? No, nada. Nada, Nada. nada. O sea, y él lloraba y nos pedía disculpas. Entonces, no, fue muy triste, pero bueno, no se pudo y se hizo, ahí se siguió por el protocolo de se desconectó, digamos, desconecta el soporte vital y la paciente falleció. Claro. Te hago otra Total. pregunta, Jessica. Muy interesante eso. Otro tema sería tu autocuidado, que sería bien, bien importante visualizar. Súper. La vamos a dejar ahí, ¿eh? Mm. ¿Y cuáles son las mayores barreras que hay en este proceso de donación? ¿Ya? Además de las que tú dijiste, hay estas barreras emocionales. ¿O tú ves alguna barrera o solamente prejuicio? ¿Cuál es la...? Yo creo que está la barrera primero de la conciencia, digamos, que la gente sepa cuál es la importancia de la donación en sí, Ujú. por qué se dona, ¿ya? Em, que lo religioso es importante, es verdad que es importante, pero no hay ninguna religión que te diga que está prohibido donar, que es un pecado donar, Mm. por decirlo así. ¿Te fijas? De hecho, están a favor de la donación. Em, y yo creo que las mayores barreras son las culturales, que la gente no dona por cosas como tan de fantasía, de no, que se va a ir si su pulmón no va a poder respirar, va a estar vacío. Eso, lo que conversamos antes. Es como esa barrera, porque en el fondo las políticas públicas en general están. La promoción de la donación hacen, pero es la gente la que no dona, porque tú donas como chileno, estás listo. Sí, Y es la familia la que no quiere. Es la familia al final la que decide no, porque eh, no por quiero. A, B, C o D, Por claro. ejemplo, en mi caso personal, yo soy donante, mi marido es donante, pero él no quiere donar nada. Y él me lo ha dicho, yo no quiero donar nada. Y yo ya lo sé. Por lo tanto, yo tendría, ¿no es cierto?, Que respetar respetar, porque él me lo ha dicho varias veces, yo no quiero donar nada. Entonces yo le digo a él, pero yo sí quiero donar, por lo tanto tú tienes que respetar lo que yo te estoy diciendo. Así como yo voy a respetar lo tuyo, tú tienes que respetar mi deseo. Y mi deseo es donar, aunque tú no quieras, porque tú no quieres con tu cuerpo. Y eso yo lo voy a respetar. Claro. ¿Te fijas o no? Esperamos la misma... Y yo espero que sea recíproca. Exacto. Entonces, porque como tú no quieres, eso no significa que tú con mi cuerpo no dones. Exacto. Y esa conversación yo obviamente la he tenido con todos mis familiares y con todos mis sobrinos, ¿te fijas o no? Mm, Pero porque estoy inserta en eso. claro. Mm. Eso en el fondo, eso es lo que falta. Entiendo claramente cuando tú decías, claro, una conversación que debería ser habitual, no... Es porque la gente tiene el tabú, el tabú de la muerte. No hablar de la muerte como un proceso natural. Porque está dentro del proceso de la vida, está el proceso de la muerte. Claro, es una certeza, Es una- la única certeza que tienes al final. Entonces, el que tú te mueras en forma violenta, ¿no es cierto? Como un accidente vascular, que generalmente son Sí. violentos, ¿no es cierto? Y no hablaste del tema, no alcanzaste porque pensaste que nunca te iba a pasar. O el paciente que se suicida. Esa persona a lo mejor nunca lo habló o sí lo habló. ¿Te fijas? Y hemos tenido pacientes que se han suicidado o han tomado, no sé, medicamentos y han quedado comatosos por el medicamento y que han salido. Han salido del coma y resulta que después quedan un poco dañados, pero viven. Claro. Y esos pacientes tú los siguen nomás. Entonces, protocolo de seguimiento y el paciente va con mejoría neurológica y tú ya dices, ya, qué bien. Perfecto. Salió, Que es lo que se perfecto. espera. Que el que se espera, y se le hace todo el soporte, se le coloca todo lo que se le tenga que colocar, se le hace todo el manejo, etc. Pero hay momentos en que no se puede hacer nada, ¿no? Sí, no, Y totalmente. tú a veces lo sabes desde un principio, Sí, pero eso uno lo sabe desde el punto de vista médico, o que el paciente va a quedar tan dañado que, suponte, en mi lugar, yo preferiría morirme. Sí. ¿Te fijas? Que quedar tan dañado, porque después viene la rehabilitación, que también uno la ve, sí, y están meses. sí. Aprender a caminar, aprender a comer,
hay pacientes que salen, pero que quedan muy dañados también, Sí. pero están vivos. Sí, 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 ese tema de la rehabilitación vamos a tener varios invitados acá, sobre Mm, todo en accidentes cerebrovasculares, vamos a hablar sí, ese tema, que creo que es sí, importante que tú sí, lo tocaste ahí, de estas señales, estas banderitas rojas, ¿ya? Muy sí. importante. Te hago una última pregunta. En relación a esto, tú me decías que en Chile cuentan con las herramientas, los procedimientos, los recursos y las políticas, ¿ya? ¿Están ya hechas para que este proceso de sanación sea efectivo y sea a Sí, tiempo y sí, eficaz? sí hay. Los hospitales están, se hacen, porque en todos los hospitales hay, en la mayoría, no sé si en algunos, pero por lo menos los hospitales de alta complejidad, hay unidades de procuramiento, donde se hacen visitas, tú haces visita a los servicios críticos, pesquisando, y hay médicos que están en los servicios de urgencia, suponte, por darte un ejemplo, en el Hospital San José, Ujú. en el servicio de urgencia, que es un servicio Vietnam, Sí, hay médicos que están, un médico por turno que está, no es procurador, pero que está ahí, esperando, ¿no es cierto?, si hay algún paciente que llega con las condiciones para ser un posible, ¿no es cierto?, donante, o un paciente que es neurocrítico y se notifica. Se pesquisa, se notifica. ¿A quién? A la procuradora. Digamos, a la unidad de procuramiento. Ahí son más enfermeras, pues van a claro. 3, 4 enfermeras, se turnan, porque el procuramiento mismo, el proceso es cansador. Mm, Entonces, nosotros somos 2, en los hospitales, no sé, pues son 4. claro. ¿Te fijas? Te vas rotando porque es 24/7. El problema entonces no es el recurso, es que la gente no dona. Es que la gente no dona, porque la voluntad está en el equipo de salud. La voluntad está, ¿te fijas? Mm, La voluntad está. De hecho, tú, por ejemplo, con los médicos, por ejemplo, con el cirujano plástico, que vamos a donar piel. ¿Qué le importa a él? Pero si él no quiere, o te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero participar en esta cuestión, ahí yo voy a sacar la piel como me salga nomás y me da lo mismo. Él también tiene que querer y decir, sí, ¿sabéis qué? Lo voy a hacer lo voy a hacer bien, pero ahora lo voy a hacer mejor para que, no sé, para que esta piel que te voy a pasar, que la vamos a botar, tenga el mejor tenga uso. el mejor uso. Entonces ese médico, que es un cirujano plástico, ¿no es cierto?, de esta piel, de la guatita, está linda, po. Claro. ¿Te fijas o no? No, perfecto. O sea, no sé, po, o una mamoplastía, ¿no es cierto?, reducción, de repente tú sacas, no sé, 1 kilo de pechuga, harta y una piel con mucha grasa, porque esa grasita se saca, se trabaja, ¿no es cierto? Y tú puedes sacar 5 o 6 parches de piel. Claro. Entonces esa piel tiene que ser bien tratada. Y el cirujano, ¿no es cierto?, que te decís, "Sabes que yo no quiero participar, me da lo mismo", y ahí tení, también tiene que participar. Claro, tiene que ¿Te haber un fijas? compromiso. Tiene que haber un compromiso, pero en general eso ocurre. Eso ocurre. El cirujano te va a decir que sí. Te va a decir que sí, yo participo, por supuesto. Lo mismo pasa con el ginecólogo. Mm, Te fijas que hace la cesárea claro. electiva para procurar amnios. Es decir, necesitamos gente donante. Gente que done y gente que se eduque. Hay que educar a la gente. Mm. Porque yo creo que ninguna mamá o muy pocas mamás saben que la importancia que tiene la bolsa amniótica. Mm, sí. Bueno, desde ese punto de vista, Jessica, ahí te cedo que creo que tenemos que dejar un mensaje. Y qué mejor Ya, que tú para invitar a la gente. Creo que el programa está orientado hacia eso, a que sí. conozcamos un poco la implicancia, la importancia, el efecto que tiene ser donante, ¿ya? Mm, Y bueno, la cámara es tuya para que invites a la gente ya, desde tu conocimiento y de todo esto que has visto. sí. Bueno, yo creo que lo más importante, y para empezar, que la gente converse en sus casas eh, sobre la muerte en general, ¿no es cierto? En cómo morir, si voy a morir, si quiero donar, y hacer que la familia se comprometa en que mi voluntad, mi última voluntad, sea la que yo manifesté primero. Eh, que no tengan miedo y que confíen que en Chile está todo protocolizado, hay una ley que la ampara y la Central Nacional, digamos, de trasplante, ¿no es cierto?, de órgano y tejido, se rige por esa ley y es muy minuciosa, es muy cuidadosa. Por lo tanto, hay transparencia al respecto de eso. Los órganos que se procuran y que se van a donar y que el paciente que va a recibir ese órgano
es el paciente que lo necesita con prioridad. Y eso tiene que tenerlo claro. No hay nada turbio, ni hay movidas, ni hay nada porque la ley te ampara y te estás fiscalizándote, tus compañeros y el sistema te fiscaliza, se autofiscaliza en el fondo. Claro. ¿Te fijas? Porque no es una persona la que está haciendo la pega, sino que es un equipo, una persona que dirige y una persona que fiscaliza y un montón de gente que está trabajando al respecto. Por lo tanto, no tienes que tener ese temor. Y lo más importante es pensar en la trascendencia de tu ser querido, que en el fondo fallece, pero que en el fondo sigue viviendo en otras personas. Y no en una persona, sino que en varias personas. Y que el sufrimiento que tú estás teniendo en la pérdida se va a transformar en felicidad para un montón de familias que van a recibir esos órganos. En el fondo es eso, no es más que eso. En la trascendencia y el dar vida y dar una buena calidad de vida a esa persona que está esperando años, ¿no es cierto?, un riñón, un hígado, ¿no es cierto?, o las córneas que uno las pina tan Sí. poca cosa, también son importantes. Entonces, el páncreas, hay gente que dona páncreas también. Eh, entonces, darle importancia, que esto es política pública, no es negocio, ¿ya? Y da lo mismo tu nivel socioeconómico y donde estés, porque el gobierno es el que en el fondo destina ese órgano, no la clínica ni yo elijo quién. Entonces, en eso hay que confiar que las cosas se están haciendo bien y que los recursos están y el equipo de salud está siempre dispuesto a aprender, a capacitarse y educar. Eso. Muchas gracias, Jessica. Ya. Nada más que agradecerte por este gran tema. Espero que la gente también tenga como ese sentido, y que nos comprometamos, y ahí nos incluimos a todos los que estamos acá en este set también, para hacer ese proceso. No se olviden, van a aparecer ahora nuestras redes sociales para que nos sigan, tanto en Spotify como en YouTube, y los invitamos para que nos sigan y puedan ver cada uno de estos capítulos que estamos haciendo con mucho cariño. Nos vemos la próxima. Ya. Bueno.